Bien, entonces espero que no haya problema con el audio. La, el programa me dice que ya pueden ver ustedes, no, sin problema también la diapositiva. Vamos a hablar sobre el cor pulmonar, es decir, la que también se llama cardiopatía hipertensiva pulmonar crónica. Entonces, esa es la que vamos a ver, aquella que está donde muestra que la función tanto del pulmón como del corazón son uno, ¿no? Entonces, si enferma el pulmón, al tiempo va a enfermar el corazón. Y si el corazón enferma, al tiempo va a enfermar los pulmones. Entonces, pues por esta razón, pues, siempre doy ese ejemplo. Corazón y pulmón son como marido y mujer. Uno va mal, al tiempo el otro también va a ir mal, ¿no? Entonces, conciban esa idea para que eh, vean cómo se puede diferenciar de las demás patologías que tenemos a nivel cardiovascular. De esa manera, pues van a poderse orientar cuando estén ante una historia clínica o un paciente que les está relatando por qué está viniendo, cuáles son sus problemas y todo ello, ¿no? Bien, entonces, es la sobrecarga del corazón derecho debido a una hipertensión pulmonar secundaria, alteración anatómica, funcional del pulmón, de la caja torácica o del control de la ventilación. Todo lo que va a afectar desde la piel hasta el alveolo puede provocar hipertensión pulmonar. Y lógicamente esta hipertensión arterial pulmonar, y ahí tenemos al 16, y esto va a sobrecargar al corazón lado derecho y esto puede ya provocar ser el inicio de esta enfermedad que estamos hablando del cor pulmonar. Para confirmar el diagnóstico es necesario descartar la existencia de enfermedades de cavidades izquierdas o congénitas. Ninguna de las dos se va a considerar cor pulmonale, a pesar que aumentan la presión arterial pulmonar y claudican el ventrículo derecho. Entonces tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Cor pulmonal es la sobrecarga del corazón derecho debido a una hipertensión pulmonar, secundario alteración anatómico-funcional desde la piel hasta el alveolo. Y para confirmar, no debe haber enfermedad de la cavidad al lado izquierdo o ser una congénita, ¿no? Por ejemplo, si es un ductus, el ductus a los 30 años o 40 años de vida va a provocar hipertensión arterial pulmonar. Por lógica va a claudicar el ventrículo derecho, pero eso no es cor pulmonar. Eso ya es una complicación de la enfermedad congénita. Ahora, una estenosis mitral que está naciendo en la cavidad izquierda, al tiempo, crónicamente, va a llevar a hipertensión arterial pulmonar y va a claudicar ventrículo derecho, pero no es considerado cor pulmonale. El cor pulmonale es aquella sobrecarga del corazón lado derecho debido a una hipertensión pulmonar, secundaria alteración anatómico-funcional desde la piel al alveolo. Entonces, la hipertensión arterial pulmonar que resulta de enfermedad que afecta estructuralmente o función de los pulmones y determina el crecimiento del ventrículo derecho y con el tiempo puede llevar a una insuficiencia cardíaca derecha. Ese es el cor pulmonar. Ahora, este cor pulmonar se define como el crecimiento del ventrículo derecho por dilatación o hipertrofia, consecutivo a alteraciones anatómicas o funcionales primarias del pulmón. Eso dice la OMS, ¿no? Lo que acabamos de decir nosotros son de los que estudiamos en cardiología, de los
de las asociaciones del corazón de Estados Unidos que tenía esa definición, pero esta es la definición que tiene la OMS, que no es parecida, ¿no? Dice, es el crecimiento del ventrículo derecho por dilatación e hipertrofia consecutiva a alteraciones anatómicas o funcionales primarias del pulmón. Aquí falta la presencia de la hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, esto es lo que dice la OMS. Un aumento del tamaño del ventrículo derecho secundario a alteraciones del pulmón del tórax, la ventilación o la circulación pulmonar. Este término utilizado por primera vez en 1931 por el doctor Paul White, indicando la alteración de la estructura y función del ventrículo derecho debido a hipertensión arterial pulmonar. La epidemiología, 40% de pacientes con EPOC se encuentran evidencias anatómicas de hipertrofia del ventrículo derecho. Se han realizado estudios con medidas directas de presión arterial pulmonar, de medidas directas por cateterismo derecho en series pequeñas relacionadas con una prevalencia media de la hipertensión del 35% y una prevalencia del 10 al 30% en pacientes con al menos un ingreso hospitalario. Entonces, clasificamos temporalmente al cor pulmonar agudo y crónico. Son dos grandes grupos, ¿no? Posiblemente hoy vamos a hablar más del crónico, ¿no? Un poquito del agudo. Entonces, puede ser causada por émbolos recurrentes de tamaño medio que no se disuelven, sino que se organizan y determinan una hipertensión arterial pulmonar tromboembólica crónica. El cor pulmonar puede obedecer también a hipertensión pulmonar primaria o cualquier vasculitis crónica difusa, como las asociadas a las enfermedades del colágeno que a veces afecta al lecho pulmonar. Cuando hay una hipertensión pulmonar primaria, eh, yo ruego cada vez que estoy frente a un paciente que hay la posibilidad de que tenga una hipertensión pulmonar primero, ¿sí? Que no sea primaria, porque la primaria es de alta mortalidad. No tiene un control muy establecido. El tratamiento tampoco está claro. Para las otras, el problema es de que encontramos la causa y tratamos de solucionar esa causa. Entonces ahí es donde se empieza a reducir la mortalidad de las personas con hipertensión pulmonar secundaria. Pero la primaria, 5 años al diagnóstico y fallece el paciente. Entonces, pues esa es la dificultad de poder, de tener al frente una hipertensión arterial pulmonar primaria. Otra ocurre tras un estímulo repentino, severo, que produce dilatación, fallo del ventrículo derecho, pero no hipertrofia, y puede ser provocado por embolismo pulmonar, estamos hablando del agudo, cor pulmonar agudo, embolismo pulmonar masivo, procesos malignos, carcinomatosis miliar, linfangitis carcinomatosa, empeoramiento del cor pulmonar crónico, ¿no? En el agudo hay dilatación, no hay hipertrofia. Esa es la diferencia. Entonces, por eso el agudo rápidamente se dilata el ventrículo derecho y empieza a fallar, ¿no? Entonces, en ese sentido es que tenemos que tomar en cuenta esta información. Y estos tres posiblemente son los que más van a indicar esta presencia del cor pulmonar agudo. Muy bien. Entonces, seguimos. Ahora el crónico. Crónico se produce por un aumento progresivo y lento de la hipertensión pulmonar que produce hipertrofia y lógicamente dilatación más del ventrículo derecho. Pero primero ha habido hipertrofia, después dilatación del lado derecho.
provocado por el EPOC como bronquitis crónicas, enfisemas, en la que la afección de la estructura alveolar consecuente a insuficiencia respiratoria representa el inicio del cor pulmonar. Pérdida de tejido pulmonar por razones traumáticas o quirúrgicas. Escoliosis, especialmente por desvíos severos de la columna, o cual interfiere en el desarrollo normal de los pulmones. Estamos viendo ya las causas del cor pulmonar crónico, ¿no? El EPOC, la pérdida de tejido, las escoliosis, ¿no? El cor pulmonar agudo, ventrículo derecho, presenta dilatación sin hipertrofia, nuevamente reforzado. Cor pulmonar crónico, ventrículo derecho, presenta hipertrofia y los agravamientos progresivos causarán dilatación ventricular. Entonces, el común denominador para ambos, la hipertensión arterial pulmonar. No hay cor pulmonares si no hay hipertensión arterial pulmonar. ¿Sí? 75% de la circulación pulmonar debe estar comprometida para que aparezcan signos de sobrecarga derecha. Damos en cuenta aquí los datos de la presión arterial pulmonar. Un valor normal de la presión arterial es de 20 milímetros de mercurio. Esto es para la altura, para la bajura, ¿no? A nivel del mar. Aquí nosotros aceptamos hasta 30 como promedio normal de la hipertensión. La presión capilar está en 15 milímetros de mercurio y lógicamente entre ambas hay un gradiente de 5 milímetros de mercurio que es la que hace circular la sangre. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros una hipertensión llamada precapilar y otra llamada poscapilar. Esta poscapilar principalmente es a consecuencia del lado izquierdo. Y esta precapilar es la que está con muchas enfermedades desde la piel hasta el alveolo, ¿no? Por ejemplo, en piel tenemos una enfermedad reumática, que ustedes seguramente ya están viendo, si es que es un nivel de reumatología. ¿Hacen reumatología todavía? Entonces, cuando lo hagan, van a encontrar esta enfermedad, la esclerodermia. Y la esclerodermia es una enfermedad de la piel que hace engrosar la piel, de tal manera que no le brinda la elasticidad que normalmente tienen todas las pieles de los que estamos sanos. Por tanto, no hay posibilidad de que haya un movimiento respiratorio adecuado. Es como si estuviera con coraza el pulmón, ¿no? Entonces ahí empieza la precapilar. La presión arterial pulmonar en la pulmonar es ya mayor a 20 milímetros de mercurio, lo normal era 20, hasta 20, ¿sí? Y la precapilar, ¿no? La precapilar está normal y hay un gradiente de mayor a 5 milímetros de mercurio. Hay un gradiente de ya mayor a 5. Mientras que en la postcapilar, la presión en la arteria pulmonar está normal, 20, pero la precapilar está mayor de 15. 15 era su presión normal. Entonces, aquí ya es mayor a 15. Por tanto, el gradiente está menos de 5 milímetros de mercurio. Dice, si la hipertensión es por trastornos funcionales, hay posibilidad de mejoría. Si la hipertensión pulmonar depende de cambios estructurales del aparato respiratorio, es irreversible. Entonces, ¿para qué viene esto? Antes nosotros, los cardiólogos, década del 60, incluso del 70, ya el 80 hemos empezado a cambiar. Ellos decían, toda persona que tiene hipertensión pulmonar debe bajar de altura. Y lo bajaban de altura, principalmente a Santa Cruz. Bien, entonces pasaba el tiempo, pasaban los años y los cardiólogos cruceños, cuando venían a nuestras reuniones de la Sociedad de Cardiología Boliviana, y nos reunimos ahí todos los cardiólogos de Bolivia, ¿no? Entonces en esas reuniones nos decían, ¿por qué ustedes nos mandan personas a morir a Santa Cruz? Y pues lógicamente allá aumentaba la mortalidad,
de los casos cardiológicos por debido a hipertensión arterial pulmonar. Hasta que se descubrió esto, que hay personas con hipertensión que pueden ser solamente funcionales. Estos sí pueden ir abajo y les va a ir bien. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de mejorar si se le cambia de hábito, ¿no? Aquí la concentración de oxígeno es más pobre que va a nivel del mar. Por tanto, estos sí van a poder ir, van a poder cambiar, deberían cambiar, ¿no? Pero los que están ya por cambios estructurales del aparato respiratorio, es decir, ya no es funcional, ya es orgánico, entonces ellos es irreversible. No hay caso de que disminuya y en todo caso, más bien empeoran. Mejor es que se queden nomás aquí, que todavía les va a dar un tiempo más de vida y buena calidad de vida y no hacer que se vayan allá. Pero para esto, ¿cómo yo tengo que hacer? Tengo que utilizar esto. Tengo que pedir que se haga un estudio hemodinámico de presión de la pulmonar. Entonces, lógicamente, ¿no? Ahí se va, se hace, está aumentada sea precapilar o poscapilar, no, no, eso no importa, importa de que responda al oxígeno. Entonces, una vez que se toma las presiones que tiene el paciente, en el mismo estudio se le administra oxígeno al paciente. Al administrarle oxígeno, se vuelve a tomar la presión. Si esta presión ha bajado, ¿sí? De la arteria pulmonar ha bajado, ya no es mayor a 20, ahora ya es 20, entonces quiere decir que es funcional todavía esa hipertensión. Por tanto, yéndose abajo, le va a ir bien. Pero si una vez que se toma la presión está mayor a 20, se le da oxígeno y no mejora, sigue en mayor a 20, entonces ese es estructuralmente ya cambio irreversible. Ese no tendría que irse de la paz. Así que mucho ojo con ustedes de inclusive decir algunos poliglobúlicos, tiene que irse abajo. Lógicamente puede resultar bien, pero a lo mejor no, porque tendría que hacérsele este estudio para definir si la hipertensión que está provocando la poliglobulia es funcional o ya es orgánico. Si es funcional, que lo venda todo inmediatamente, que se vaya mañana mismo, ¿sí? Pero si es orgánico, entonces mejor es que se quede porque aquí va a tener mejor vida de calidad y tiempo. No como para irse con todas las cosas hacia un lugar que desconoce y llegue a ese lugar todavía y llegue a vivir menos de un año. Lo que podía haber vivido aquí a lo mejor 10, 15 años. Con los problemas que conlleva, pero vivir todavía ese tiempo. Así que mucho cuidado y mucho ojo con, con algún detalle solamente decir a los pacientes, usted tiene que irse a nivel del mar. No es muy conveniente para algunos, ya están viendo ustedes eso, ¿sí? Bien, entonces hablando de hipertensión arterial pulmonar, hay varias causas, ¿no? Causas fisiopatológicas y cómo se alteran los vasos, ¿no? La vasoconstricción por la hipoxemia, el engrosamiento parietal, la presión alveolar elevada, donde disminuye el calibre de la arteria pulmonar. Oclusión, destrucción, resección, donde disminuye el área de la arteria pulmonar. El engrosamiento parietal, infiltrados perivasculares, patología pleural, congestión activo-pasiva, donde está disminuida la distensibilidad del sistema respiratorio y por esa razón va a haber hipertensión arterial pulmonar. En su etiología de la hipertensión arterial pulmonar, ¿no?
tenemos nosotros enfermedades obstructivas de las pulmonares, el EPOC, el asma, la fibrosis quística, ¿no? La bronquiectasia, las bronquiolitis pulmonar obliterantes. Damos en cuenta de que una causa frecuente relativamente frecuente es estas que van a encontrar con dos asteriscos, pero con un asterisco es la que es muy frecuente. Entonces, por ejemplo, el EPOC es muy frecuente de causar hipertensión arterial pulmonar en este grupo. En este otro grupo, miren las enfermedades pulmonares restrictivas, solamente hay aquellas que son relativamente frecuentes, enfermedades neuromusculares, cifoescoliosis, toracoplastías, secuelas de tuberculosis, sarcoidosis, neumoconiosis, enfermedad pulmonar relacionada con drogas, alveolitis alérgica extrínseca, conectivopatías, fibrosis pulmonar intersticial, ¿sí? Y dado en la insuficiencia respiratoria central como la hipoventilación alveolar central, síndrome de obesidad y hipoventilación, síndrome de apnea del sueño, son relativamente frecuentes que elevan la hipertensión. Esas son las etiologías más comunes para la hipertensión arterial pulmonar. Si nosotros hacemos ya la fisiopatología y empezamos con una neumopatía primaria, esta neumopatía primaria puede llevar a un estado agudo de cor pulmonale o a un estado crónico. Ambos va a aumentar la resistencia al flujo sanguíneo de las alteraciones vasculares. Va a provocar hipertensión arterial pulmonar, aumenta el crecimiento del ventrículo derecho. Esto si es por dilatación, ya saben que es agudo, cor pulmonar agudo. Si esto es por primero hipertrofia y luego dilatación, entonces va a haber el cor pulmonar crónico, ¿no? Entonces, como ven ustedes en la fisiopatología, siempre al medio está la hipertensión arterial pulmonar. Importante para definir que haya cor pulmonar. La neumopatía aguda va a ir a provocar mayor resistencia, brusco aumento de la resistencia vascular, ¿sí? Eso va a llevar a hipertensión arterial pulmonar. La hipertensión arterial pulmonar va a aumentar la poscarga en el ventrículo derecho. Este ventrículo, ¿qué es esta poscarga? Va a haber un aumento del trabajo del miocardio y este va a haber incapacidad de vaciamiento del ventrículo derecho. Eso va a aumentar el volumen residual del retorno venoso normal y que tendrá dos caminos, ¿no? Uno, aumenta la precarga, una sobrecarga diastólica, o hay un manejo de mayor volumen sanguíneo que hace que haya crecimiento del ventrículo por dilatación y por eso se produce el cor pulmonar agudo. Por este otro lado, viendo ya una mayor sobrecarga diastólica, que esto va a aguantar un tiempo más y luego recién va a haber mayor manejo de volumen sanguíneo y va a volver a llegar a la dilatación y al cor pulmonar agudo. Entonces, por otro lado, una neumopatía crónica va a presentar sus alteraciones funcionales y esto va a llevar a hipoxia, hipercapnia y acidosis. Estas tres cosas van a provocar vasoconstricción y va a haber hipertensión arterial pulmonar. La hipertensión arterial pulmonar nuevamente va a aumentar la precarga de sobrecarga sistólica, va a aumentar el trabajo del corazón lado derecho, va a hacer que este crezca el ventrículo derecho por hipertrofia y eso va a llevar a un cor pulmonar crónico, ¿sí? Por otro lado, las neumopatías crónicas también alteran la anatomía vascular. Hay mayor resistencia al flujo, más vasoconstricción, hipertensión arterial pulmonar, ¿sí? Entonces, el sistema vascular pulmonar, es decir, su sistema de presiones, resistencias bajas, recibe gasto cardíaco completo, puede adaptarse notablemente a incrementos de la presión sistólica, ¿no? Requiere mecanismos a utilizar para que haya una mayor distensibilidad del ventrículo derecho, un adelgazamiento de las paredes arteriales pulmonares de bajo tono muscular
limitar la acción vasomotora del sistema nervioso autónomo y distribución del flujo hacia los capilares. Hay un deterioro de la función pulmonar que obedece a numerosos mecanismos que se producen por vasoconstricción hipóxica, acidosis, decremento del lecho vascular, destrucción del parénquima, tromboembolia pulmonar recurrente, hipertensión venosa pulmonar o por insuficiencia cardíaca izquierda, hipertrofia del ventrículo derecho e insuficiencia cardíaca. Termina siempre en la insuficiencia cardíaca. La vasoconstricción pulmonar prolongada es medida por histaminas, serotoninas, angiotensina 1, los eicosanoides, así como derivados del endotelio, pérdidas de vasos distales, fibrosis de la túnica íntima, obliteración, obstrucción vascular. Con la larga lleva esto a una hipertensión arterial pulmonar crónica, ¿no? Entonces, vasoconstricción pulmonar que va a provocar hipertensión arterial pulmonar crónica, ¿no? Por todas estas alteraciones que pueden estar en los pulmones. Entonces, el EPOC tiene los tres caminos. Uno, hipoxia, reduce el lecho vascular pulmonar y provoca acidosis e hipercapnia. Esta hipoxia va a llevar a una policitemia e hiperviscosidad. Va a haber más cantidad de glóbulos rojos que van a hacer que el camino de la circulación esté más lento porque va a aumentar la viscosidad en este sentido, ¿no? Y eso, juntamente con la acidosis y la hipercapnia, van a llevar a una hipertensión pulmonar. Esta hipertensión arterial pulmonar va a llevar a hipertrofia o dilatación del ventrículo derecho. Si es agudo, a dilatación. Si es crónico, a hipertrofia primero y después a dilatación, ¿sí? Y eso va a llevar finalmente a una insuficiencia ventricular derecha, que es por el cual el paciente posiblemente nos está visitando a nosotros, ¿no? En esta fisiopatología, la alteración de intercambio gaseoso como la hipoxia alveolar, hipoxemia arterial, hipercapnia, acidosis, lleva a una vasoconstricción directa por hipertrofia de los haces musculares de las arterias. Aquí ya se está convirtiendo en orgánico, y una vasoconstricción a través de los mediadores humorales, principalmente el óxido nítrico, ¿no? Pérdida del lecho vascular pulmonar, como el TEP masivo, resecciones pulmonares, enfisemas, ¿no? Pérdida de distensibilidad, como las enfermedades intersticiales, el EPOC, ¿sí? La hipoxemia crónica aumenta el gasto cardíaco. La hipoxemia crónica produce poliglobulia, aumento de la viscosidad. Aquí va a haber también una hipervolemia por retención de sodio. Ambas cosas van a aumentar el incremento del trabajo cardíaco y va a agravar la sobrecarga derecha. En su etiopatogenia, entonces, puede haber una hipoxemia de altura, ¿no? O neumopatías crónicas como el EPOC, enfermedades intersticiales, fibrosis pulmonar, enfermedad fibrocrística, mucoviscidosis, resecciones pulmonares, bronquiectasis. En las alteraciones de la estructura o función de la caja torácica, sifo, escoliosis, toracoplastías, enfermedad neuromusculares, síndrome de obesidad, hipoventilación. Y en las enfermedades propiamente vasculares como el tromboembolismo pulmonar, la vasculitis, la hipertensión arterial primaria, la esquistosomiasis, la compresión vascular pulmonar por masas mediastinales, la enfermedad veno-oclusiva. Todas estas es ya la parte de la etiopatogenia del cor pulmonar, principalmente de la hipertensión arterial pulmonar. Manifestaciones clínicas. Disnea, mareo durante la actividad, es el primer síntoma que puede aparecer en el cor pulmonar. Taquipnea, taquicardia, latido cardíaco rápido y agresivo, fatiga excesiva, debilidad. Con el tiempo los síntomas ocurren incluso estando en reposo y puede ser episodios de desmayo con la actividad, dolor torácico, inflamación de pies, tobillos, tos, sibilancias. Ya empieza a haber una disfunción ventricular crítica cuando hay un edema periférico, hay ascitis y síncope.
Aquí está grave la hipertensión arterial pulmonar. Por eso está empezando incluso con síncope. ¿Sí? Entonces, al escuchar un corazón de un cor pulmonar, ¿qué encontramos? Un segundo ruido cardíaco fuerte, ¿sí? Un chasquido protosistólico pulmonar, ritmo de galope S3 o R4 por contracción auricular enérgica, el R4, por falta de la distensibilidad del ventrículo derecho, el S3, ¿no? La ingurgitación yugular, la hepatomegalia, el reflujo hepatoyugular, edemas en miembros inferiores, fatiga e irritabilidad. Estas son ya parte de las manifestaciones clínicas, ¿no? Auscultación pulmonar, o debemos ir a buscar roncos, soplos, sibilancias. Auscultación cardíaca, soplo sistólico en insuficiencia tricuspidia y soplos sistólicos de insuficiencia pulmonar, principalmente el de Graham-Still. Latidos del ventrículo derecho palpable, cianosis, hipocratismo digital, síntomas de enfermedad de base. Dilatación anormal de las venas del cuello, onda sistólica de regurgitación tricuspidia, levantamiento anterior del esternón sin enfisema. En epigastrio, un levantamiento anormal del ventrículo derecho, cuando también tiene que no haber enfisema. ¿No? Síndrome de derrame pleural, que puede ser bilateral. Abdomen, ascitis, hepatomegalia y dolor a la palpación del hígado, ¿no? Hepatalgia, eso es. Extremidades inferiores hay edema y algunas ocasiones existe cianosis. En el diagnóstico también tenemos que reconocer este complejo pulmonar de Chávez, que se llama así, donde provoca levantamiento sistólico del segundo espacio intercostal izquierdo, choque del cierre pulmonar palpable, matidez mayor a 2.5 centímetros por fuera del borde paraesternal izquierdo, a nivel del segundo espacio intercostal a la percusión. A la auscultación, reforzamiento del componente pulmonar del segundo ruido y datos de insuficiencia tricuspidia, cuarto ruido o ritmo de galope. Y a la palpación, levantamiento sistólico sostenido a nivel del borde paraesternal izquierdo bajo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Tenemos que el segundo ruido cardíaco se ve, se palpa y se percute. Ese es el complejo pulmonar de Chávez. ¿Sí? Pregunta de examen para los que van a entrar a residencia en el sistema. Esta es una pregunta de examen para los que van a entrar al examen para residencia en Bolivia. Esta es una de las preguntas. ¿Cuál es el complejo pulmonar de Chávez? Entonces, estos son los que donde nosotros al segundo ruido lo vemos, lo palpamos, lo escuchamos y lo percutimos. ¿Sí? Bien, al levantamiento sistólico, nosotros estamos viendo este segundo ruido. El choque del cierre de la pulmonar palpable. Matidez estamos percutiendo, percusión en ese nivel del segundo ruido, ¿no? Y a la auscultación, el reforzamiento del componente pulmonar del segundo ruido. ¿Sí? Complicaciones puede llevarnos a dificultad respiratoria potencialmente mortal, edema grave, choque y muerte. Exámenes complementarios, cateterismo cardíaco es el que se lleva la flor. Actualmente la ecocardiodoppler ya está empezando a desplazar, porque gracias a ellos ya estamos empezando a tener buena correlación entre el cateterismo y la ecocardiografía para determinar la presión arterial pulmonar. Pero la eco todavía no puede dar la precapilar. Todavía no puede dar. Cuando dé eso más, listo. Fin de
del cateterismo cardíaco. Ya no hay más uso del cateterismo cardíaco para estudiar algunos aspectos fisiológicos de la cardiología. Pero bueno, por el momento todavía se utiliza y es la niña de los ojos porque esta tiene que definir si el paciente se baja o se queda en La Paz. Hemograma, química sanguínea, electrocardiograma, rayos X de tórax, TAC de tórax, ecocardiografía, gasometría arterial, pruebas de función pulmonar y gammagrafía de ventilación y de perfusión, ¿no? Ventilación y perfusión. Entonces son estos los que necesitamos nosotros, no todos, pero en algunos casos se necesitan toditos para poder hacer una correlación. ¿Sí? Vamos por el electrocardiograma. El electrocardiograma, entonces hay signos ecocardiográficos de cor pulmonale, patrón de la onda P pulmonar en derivaciones inferiores como 2, 3F, un patrón de un corazón punta atrás, donde está S1, S2, S3, ¿qué quiere decir? Que en derivado 1 hay una S, en derivada 2 hay una S y en derivada 3 hay una S. Siempre mayor es mayúscula, entonces son grandes. Esto nos dice que el corazón la punta está hacia atrás, pero es porque está creciendo el ventrículo derecho y por esa razón se lo toma como signo electrocardiográfico de cor pulmonar. O patrón S1Q1, Q3, que viene a ser por el tromboembolismo que puede presentarse, ¿no? Este es el signo de McQueen, ¿no? Donde yo veo en derivada 1 hay una S y en derivada 3 hay una Q, ¿no? Bloqueo incompleto de rama derecha, hipertrofia de ventrículo derecho, definida por la presencia de al menos dos de los siguientes tres criterios. Desviación del eje a más de 120 grados, onda R predominante en B1 y el ancho del QRS en la relación RS es menor a 1. Es más el AR que la S. ¿Sí? Y el QRS de bajo voltaje. Entonces, para que haya hipertrofia del ventrículo derecho, tienen que haber dos de estas mínimamente, ¿sí? Aparte de lo que estamos viendo aquí, las posibilidades de encontrar estos patrones, ¿sí? En el electrocardiograma, entonces, el eje eléctrico desviado a la derecha, ondas P acuminadas, P6, ondas S profundas, RS menos de 1 en B5 y B6, y la T invertida en B1 a B4 o B2, B3. Entonces, aquí esto nos va a llamar la atención ya de que es un cor pulmonar, lo que estamos al frente, ¿no? Una onda P pulmonar, bloqueo de rama derecha, desvío del eje a la derecha, signos de hipertrofia ventricular derecha, predominio de R en B1, inversión de T o ST en 1, 2 y 3. Y aquí tenemos un ejemplo. Miren ustedes cómo está esta R en B1. Sumamente, está 5 veces más de lo que debería estar normalmente, ¿no? Con T invertida. Y miren ustedes la onda P, altas, picudas, ¿no? Alta, picuda, ¿sí? Entonces, y la sobrecarga, ¿no? La sobrecarga de este ventrículo que estamos viendo nosotros en 1, 2, 3, 4, incluso hasta 5, 6 se salva. Recién ya empieza, pero sigue siendo ventrículo derecho. No hay ventrículo izquierdo aquí en este electrocardiograma. Por eso también el otro, miren ustedes, aquí hay S1, miren, S1, S2 y S3. El corazón es en un patrón punta atrás. ¿Por qué? Porque ha girado tanto el corazón que está yéndose hacia atrás, la punta. Ya no lo vemos aquí al ventrículo izquierdo, ¿no? Todo lo que estábamos hablando hace rato ya está aquí, ¿no? Entonces, de esa manera, ya el eje donde está aquí, el eje, miren, el eje más isodifásico es en 2,
Por tanto, L es perpendicular y L es negativo, es negativo. Por tanto, está ahorita en más 150 grados este eje del corazón. Entonces habíamos dicho eje desviado a la derecha, ¿sí? Eres importantes en B1, B2, ¿sí? Patrón S1, S2, S3, ¿sí? Las P, acuminadas, picudas, elevadas, ¿no? Miren aquí, ¿sí? ¿Cómo está? Picuda. No son esas redondeaditas que normalmente tenemos que ver. Está picuda, alta, elevada. Entonces, todo eso hace que sea un cor pulmonar crónico. La radiografía. Puedes verse la cardiomegalia, el aumento del arco de la pulmonar y de los vasos ciliares, así como de la rama descendente de la arteria pulmonar derecha. Entonces buscamos alteraciones del parénquima pulmonar, crecimiento del ventrículo derecho, crecimiento del tronco y cono de la arteria pulmonar. ¿Qué vemos aquí? Primero vemos aquí, esta es la aorta y esta es la pulmonar. La pulmonar debería ser hundida, así, hundida, pero ahora está sobresalida. Entonces, aquí hay ya hipertensión arterial pulmonar. Crecimiento de la aurícula derecha. Miren, grande está. Y el ventrículo derecho más porque está levantando la punta. Está levantando la punta, está llevando atrás la punta y por eso ese patrón de S1, S2, S3. Entonces, y además tengo que buscar yo las lesiones que están llevando a esta hipertensión. Porque si no hay ninguna lesión, nada, entonces puedo que esté ante una hipertensión arterial pulmonar primaria. Eso es sumamente malo, ¿no? Pero como les decía, la hipertensión primaria es rara, rara, ¿no? Pero se puede dar. Entonces eso es lo que primero que tengo que buscar. Miren ustedes, aquí nuevamente la pulmonar, grande. Y aquí ya encuentro lesiones en el parénquima, ¿no? Esto debe ser lesiones de una tuberculosis antigua, ¿no? Ya está calcificada y hay zonas que están empezando inclusive a reactivarse, ¿no? Pero en definitiva aquí hay un problema pulmonar que es la causa de esta hipertensión pulmonar y que va a llevar a un cor pulmonar crónico, ¿sí? La ecocardiografía permite medir el espesor de la pared y la cavidad ventrículo derecho para definir si hay hipertrofia o dilatación. Muestra el crecimiento de la cavidad del ventrículo derecho en relación a la del izquierdo. El tabique interventricular puede estar desplazado hacia la izquierda y se desplaza de manera paradójica en el ciclo cardíaco. Y el cálculo de la presión sistólica de la arteria pulmonar. Miren, aquí ya está la arteria pulmonar, pero no está el precapilar ni el postcapilar. Les decía que una vez que eso más haga la eco, ya muere el estudio hemodinámico. Entonces vemos nosotros aquí la relación entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda, el septum, ¿no? El septum interventricular, esto es de 4 cavidades, ¿no? Donde se ven las 4 cavidades, yo ya puedo visualizar, aquí me va a medir cuánto está midiendo el ventrículo derecho en sístole y en diástole, para que yo pueda ver si hay dilatación o hay hipertrofia, ¿sí? Y aquí está mostrándose el soplo ya también, soplo de regurgitación tricuspidia, ¿no? El soplo de insuficiencia de tricuspidia y la dilatación del ventrículo izquierdo derecho, ¿no? Juntamente con dilatación de la aurícula derecha también. Y tenemos también otro tipo de estudios, ¿no? Como la tomografía, ¿no? Que actualmente es muy utilizado para el problema del COVID. Entonces, eso también del COVID, una vez que esté empezando a ver aquí todas las lesiones propias de las neumonías por COVID, entonces va a empezar a haber una gran dilatación de la aurícula, que es de la arteria pulmonar. Y esto puede llevar a un cor pulmonar agudo, puede llevar a cor pulmonar agudo. Ahora, es un paciente crónico, es decir, ya tiene afección pulmonar. Por eso dicen que todos los que tenemos enfermedades previas para el COVID estamos más propensos a morir por COVID.
Entonces, ¿qué quiere decir? De que ya tenía tuberculosis, aquí tiene lesiones, este no es, por supuesto, solamente es por comunicarles esto. Y sobre eso, sobre la lesión de este pulmón, viene el COVID. Lógicamente era un cor pulmonar crónico que se estaba manteniendo compensado y ahora por este brusco cambio, entonces va a haber mucho mayor hipertensión arterial pulmonar que va a hacer claudicar al ventrículo izquierdo y lo va a volver agudo. Entonces en ese momento se va a convertir en un cor pulmonar agudo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros vemos, ¿no? Y aquí vemos nosotros esta es la arteria pulmonar. Y esta lógicamente vamos a tener nosotros las dimensiones que nosotros podemos tomar para ver si está dilatado o no está dilatado, ¿no? Y todo el resto viendo aquí, esta viene a ser la radiografía PA de tórax, donde vemos también cómo están los hilios, como aquí, completamente congestivos, aquí, ¿no? Y estamos viendo que la arteria pulmonar está dilatada, ¿no? Y aquí nosotros encontramos ya una rectificación. Esta es la aorta. Luego viene la pulmonar. No está como en las anteriores que hemos visto que estaba así, ¿no? Sino está recta. Debería estar hundida, pero ahora está recta. Entonces ya está empezando a haber una hipertensión pulmonar. Entonces igual también la tomografía. En la tomografía, ¿ven? Lo que vamos a ir viendo es cómo se puede medir cómo están si hay dilatación o no del ventrículo derecho de la aurícula derecha. Y esto viene a ser por un tromboembolismo pulmonar que provoca también. Resonancia magnética resulta útil para medir la masa del ventrículo derecho, espesor de la pared, volumen de la cavidad, la fracción de expulsión. Nosotros tenemos ahí la resonancia magnética, ¿no? Esta es la división. Tronco de la pulmonar y el tronco que de ahí se va a dividir en la izquierda y en la derecha. ¿Sí? Es una belleza de la resonancia magnética. Seguimos aquí, miren nosotros aquí está el tronco y aquí está el lado derecho, aquí está el lado izquierdo de la arteria pulmonar y aquí nosotros podemos medir cómo está esta arteria pulmonar. En gasometría hacemos principalmente indicaciones para poder ver cuando hay una fracción de la eyección del ventrículo menor a 1 litro, ¿no? Disnea moderada o grave, hipertensión pulmonar, hematocrito mayor a 55, insuficiencia cardíaca congestiva, cor pulmonar crónico, cianosis, ¿no? Reagudizaciones, yo tengo que pedir gasometría. ¿Y qué hago? Veo en cómo va a estar, ¿no? Entonces ya este es un cuadro propio para interpretar la gasometría. Por ejemplo, si es acidosis, puede ser metabólico respiratoria. Entonces puede estar la alteración primaria aquí, donde el bicarbonato está bajo, y en la respiratoria la presión parcial de dióxido de carbono está elevada, ¿no? Un pH bajo, que es lo que le da como acidosis, ¿sí? Y la alteración compensadora. Entonces aquí, como está bajo el bicarbonato, va a subir la presión parcial de dióxido de carbono. Mientras que aquí, como el dióxido de carbono está aumentado, entonces va a tener que aumentar el bicarbonato, ¿no? Entonces, las reservas está aquí disminuida y aquí está aumentada. En la alcalosis, el pH ya también sube, ¿no? Eso es lo que manda. Ahora, si va a ser metabólica, entonces quiere decir que el bicarbonato está elevado, por tanto, compensa el que aumente la presión parcial del dióxido de carbono, ¿no? Y en la alcalosis respiratoria, lo que está bajo más bien es la presión parcial del dióxido de carbono y tiene que compensar una disminución también del bicarbonato, ¿no? Entonces, tenemos nosotros un cuadro que rápidamente nos puede ayudar a diferenciar cómo está el resultado de una gasometría, ¿no? Valores normales de una gasometría, entonces el pH tiene que ser de 7.35 a 7.45,
más es muy ácido y bajo es es decir, bajo es muy ácido y alto es muy alcalino, ¿no? Entonces, la presión parcial del dióxido de carbono tiene que estar de 35 a 45 milímetros de mercurio. La concentración del bicarbonato tiene que estar entre 22 a 26 mil equivalentes litros. Y la presión parcial de oxígeno tiene que estar entre 80 a 100 miligramos, que es milímetros de mercurio. La saturación tiene que estar mayor a 95. Esto ¿no? A nivel del mar. Tenemos también la alteración de los receptores, de la diferencia entre los gases. No tiene que sobrepasar 12 más 4 milimoles por litro. El exceso de base ser 0, pero más menos 2, ¿no? Y aquí está lo que habíamos hablado hace un rato atrás, mucho más cómo es el pH, el bicarbonato y la presión parcial del dióxido de carbono. Interpretación de datos, por ejemplo. Baja el pH, ¿no? Puede ser un pH de 3,75 a 3,14, o baja, está ahí abajo, en este caso está aumentado la presión parcial de oxígeno. El bicarbonato está en límites normales, ¿sí? Y el oxígeno está bajo. Entonces, de esa manera, hay una acidosis respiratoria descompensada con hipoxia leve. Y este es el laboratorio de cateterismo, ¿no? Donde utilizamos una pantalla y aquí está el fluoroscopio que nos ayuda a poder ver por dónde estamos ingresando nosotros, ¿no? Entonces se va a ingresar a través de una arteria o una vena, dependiendo qué es lo que estamos queriendo hacer, qué tipo de cateterismo hemos pedido. El abordaje del cateterismo a través de las venas mediano-basílica o de la hipogástrica o bien de la femoral, ¿no? Entonces, cualquiera de esos son los caminos. También ahora se puede utilizar la subclavia o la que baja, que viene a ser la yugular, ¿no? Entonces, esas son las que van. Se introduce el catéter, va a la aurícula derecha, pasa al ventrículo izquierdo e incluso va hasta lo que ya no puede avanzar para poder detectar la precapilar y la postcapilar. Este es el que todavía no está detectando la ecografía. La ecografía detecta esta principal de aquí, la arteria pulmonar. Esa sí ya detecta. Y bien, no hay problema, pero el problema está de más adentro que todavía no la puede detectar, ¿no? Entonces, utiliza el catéter de Swan-Ganz. Miren, ese Swan-Ganz tiene 1, 2, 3, 4, 5 catéteres en uno solo, ¿no? Toda la luz, cuya ubicación correcta es de gran ramificación de la arteria pulmonar. Por ella recibimos la presión de la arteria pulmonar y de la presión capilar pulmonar. No debe usarse para la administración de medicación. La extracción de sangre es a su través, solo debe utilizarse por indicación específica. Y aquí pedimos esto en la presión del cateterismo, ¿no? Entramos por aquí, la vena cava superior o inferior, llegamos a la aurícula derecha, ahí medimos, aquí medimos y es 5 milímetros de mercurio. Aquí medimos en la aurícula derecha, es 5 milímetros de mercurio. Aquí en BD pues, medimos también y está la sistólica en 20 y la diastólica en 5. Entramos a la arteria pulmonar y aquí está 20 y 8 con una media de 12, ¿sí? Y hasta ahí podemos entrar, ya no entramos aquí, que es el capilar. Esto es por el cateterismo, ¿no? Ya no entramos aquí. Y aquí la presión es capilar, es 6, ¿sí? Y ya en la vena pulmonar es también 6. En la aurícula izquierda es 6, ¿sí? Y en el ventrículo izquierdo ya tenemos una de 120-60, por ejemplo, o 120-80. Y en la aorta tenemos 120-80, ya con un flujo de 6 litros minuto, ¿no?
Entonces, medimos hasta aquí, hasta la arteria pulmonar, y con uno de los más delicados catéteres que tiene el Swan-Ganz, llegamos hasta esta zona. ¿Para qué? Para visualizar lo que está pasando aquí, porque ya vean ustedes, aquí es 6, aquí también 6, aquí también 6. Entonces, para ver cómo está la precapilar y la postcapilar. Entonces, eso es lo que hace el cateterismo cardíaco. Cateterismo con Swan-Ganz, presión media del ventrículo derecho es mayor o igual a 20 milímetros de mercurio. Esto ya indica hipertensión arterial pulmonar. El gold estándar, lo malo es que es invasiva y no puede ser utilizado para todos los pacientes. La premedición de presión del circuito derecho, hipertensión pulmonar, presión capilar enclavada, normal, gradiente entre depresión capilar y diastólica, que siempre tiene que ser mayor a 5 milímetros de mercurio. El diagnóstico diferencial del cóctel pulmonar, insuficiencia derecha secundaria, enfermedad sistémica, taponamiento cardíaco, pericarditis, estenosis tricuspidia, síndrome de la vena cava inferior. Tratamiento específico, oxígeno suplementario, digitálicos, diuréticos, restricción de sodio. Objetivos. El tratamiento del cóctel pulmonar puede realizarse dirigido hacia 3 objetivos. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca derecha, diuréticos y oxígeno. Tratamiento de la hipertensión pulmonar, vasodilatadores y oxígeno a largo plazo. Reposo, tratamiento de la enfermedad desencadenante. No se olviden eso de la desencadenante. ¿Sí? Tratamiento, entonces, manejo de la enfermedad de base es la causa de la hipertensión pulmonar, la causa del cóctel pulmonar. Manejo de la falla ventricular, que viene a ser la consecuencia del propio cóctel pulmonar. Manejo de la hipertensión pulmonar, mecanismo mediador de la lesión, y manejo de la descompensación. Falla ventricular, diuréticos, dieta hiposódica. Hipertensión arterial pulmonar, oxigenoterapia domiciliaria, ¿no? Paciente con insuficiencia respiratoria crónica. O el paciente descompensado se tiene que hacer su hospitalización. Los diuréticos, edema y mejora las condiciones de carga del ventrículo derecho con precaución, ya que puede empeorar la hipercapnia e inducir alcalosis metabólica. Con sumo cuidado. Los beta-adrenérgicos, estudios a corto plazo reduce la resistencia pulmonar. Por otro lado, aumenta el gasto y mejora la función ventricular tanto del ventrículo derecho como del izquierdo. Los beta-adrenérgicos tipo atenolol, carvedilol, propranolol. ¿No? Vasodilatadores sistémicos. Los más estudiados han sido antagonistas del calcio, como el nifedipino. En general, los vasodilatadores sistémicos producen ligeras reducciones de la presión pulmonar y aumentan el gasto cardíaco en pacientes con EPOC. Nifedipino se utilizará de 30 a 240 miligramos por día, el diltiazem de 120 a 900 miligramos día y el amlodipino en tabletas de 5 miligramos. Vasodilatadores pulmonares selectivos, el óxido nítrico inhalado, la prostaglandina, 2 a 10 nanogramos, kilogramo peso por minuto, el sildenafilo, ¿no? El antagonista de los receptores de la endotelina como el bocetam, 1.5, este todavía no hay en Bolivia. ¿Sí? La hemodinámica pulmonar, la función ventricular derecha y la oxigenación de los tejidos es lo que nos va a aumentar a utilizar estos vasodilatadores selectivos pulmonares. Tratamiento de base, oxigenación, broncodilatación y de ser necesario antimicroterapia. El aporte suplementario de oxígeno puede causar resequedad de mucosas, mucho ojo. Medidas generales, corrección de la acidosis, consumo restrictivo de aguas y sales, evitar actividades muy esforzadas. Debe considerarse una transfusión en caso de anemia o una flebotomía en caso de policitemia extrema. Tratamiento con cardiotónicos. Está indicado solo cuando el daño ventricular está establecido. Diuréticos, eficaces en la insuficiencia ventrículo derecho. Debe tenerse un control estricto del equilibrio hidroelectrolítico y a fin de evitar un estado de alcalosis. Se puede utilizar furosemida 2 a 40 miligramos al día, la espironolactona de 100 a 200 miligramos al día.
¿no? Digitálicos. Su uso no ha demostrado beneficio a menos que coexista falla ventricular izquierda. Bajo condiciones de hipoxia y acidosis puede causar arritmias, por lo tanto es necesario un control bastante estricto. Dosis estándar 0,75 a 1,5 miligramos al día. Puede ser fraccionado. Eficaz cuando hay una hipertensión arterial pulmonar aislada. No tiene eficacia comprobada en caso de hipertensión pulmonar y cor pulmonales secundarias a enfermedad del parénquima pulmonar o de diagnóstico con el síndrome de hipoventilación. Los vasodilatadores, el nifedipino, el amlodipino. Las prostaglandinas, la vasodilatación que está inhibida por la agregación plaquetaria o inhibición de la hiperplasia del músculo liso. Alprostadil y epoprostenol son los que más se están utilizando actualmente, ¿no? Para que haya el control de la hipertensión arterial pulmonar, aunque todavía no está completamente bien definido, ¿no? Prevención, tratamiento y control periódico de la enfermedad de base, la causa. El 50% de los pacientes con EPOC desarrollan hipertensión arterial pulmonar. Prevención primaria, evitar el inicio del tabaquismo. Abandono del hábito de fumar a través de campañas dirigidas a diferentes tipos sociales. Pronóstico, no hay estudios contundentes sobre el pronóstico del cor pulmonar crónico, pero en general este depende de la severidad de la pulmonar subyacente. Y aunque mejora si las presiones parciales de gases arteriales se mantienen dentro de valores normales, se ha observado que alguna vez la insuficiencia ventricular derecha con congestión venosa, el afectado no sobrevive en promedio más de 4 años, ¿no? Peor todavía si es hipertensión arterial primaria, pulmonar. Doctor, Sí, quedan 10 minutos. Quedan 10 minutos, doc. Ah, ya terminó. hemos terminado más bien. Ah, hemos quedado justo para, ¿no? Entonces hemos repasado el cor pulmonar, tanto agudo crónico y la hipertensión arterial pulmonar. Faltaría algunos datos de la hipertensión arterial pulmonar. Esta, por ejemplo, tiene que ser anticoagulada. Ustedes se encuentran un paciente con hipertensión arterial pulmonar, deben anticoagular. Entonces se utiliza como anticoagulantes orales, al que ya es norma, que es la warfarina, pero muy difícil en su manejo, o los nuevos que ahora están empezando a venir, como eh, la apixaban y también la rivaroxaban. Entonces ellos se puede ya utilizar sin ningún problema en estos tipos de pacientes. A lo mínimo que podrían ir es ir a utilizar aspirineta en dosis antiplaquetaria y también el clopidogrel también se puede utilizar. Pero no tiene seguridad de que no le va a provocar un tromboembolismo pulmonar. Esa es la razón por la cual se tiene que anticoagular, ¿no? Y lógicamente utilizar los otros parámetros que hemos dado ahorita para el uso en el cor pulmonar y para bajar la presión arterial pulmonar. Entonces lo mismo se tiene que utilizar. El enalapril baja la presión arterial pulmonar, no tan intensamente, pero baja. Así que se puede utilizar también en los que están con hipertensión leve, ¿no? Entonces se puede utilizar. Luego el nifedipino es muy importante para bajar la presión arterial pulmonar. También la otra, ¿no? La sistémica. Pero en este caso también es bueno para la hipertensión arterial pulmonar. Y los derivados nuevos medicamentos que están apareciendo, pero que lamentablemente no los tenemos en Bolivia. En uno que otro hay en Santa Cruz, lo hacen por vía de importación directa, ¿no? Que están haciendo ellos allá. Entonces hay esa posibilidad, se puede conseguir, se puede pedir que de allá te manden, pero son carísimos. Estamos hablando sobre los 2.000 bolivianos por ampolla. Entonces es nomás
peliagudo, ¿no? Allá como están bastantes los ganaderos, así que no tienen problema. Venden una vaca y ya tienen todo para poder tener el tratamiento. Aquí es más difícil, ¿no? Es la parte económica. Será por eso de que no hay en las farmacias ese tipo de medicamentos. ¿Ya? Entonces, eso terminaríamos de globalizar sobre la hipertensión arterial pulmonar. Más lo que ustedes han hecho como tarea, espero que la hayan cumplido y la hayan cumplido para que sea beneficioso para ustedes. Finalmente, cada uno de ustedes está preparándose para la lucha. Después, la lectura obligatoria que se les ha enviado, que ha podido ayudarles también bastante, inclusive después al escuchar lo que hemos hablado, comentado hoy día, ya ha empezado a dar un poquito más de luces y se ha organizado mejor esa parte. Entonces tenemos esto. La próxima semana será hipertensión sistémica ya también, ¿no? La hipertensión que manejamos a través de un esfingomanómetro. Ya, esa será la clase. Y la del 30 ya vamos a pasar una presencial entonces en la universidad. Y el 6 de octubre, 6 de noviembre, no debo de aquí ahorita, si es sábado, entonces va a haber el examen parcial, que va a ser hasta hipertensión. Ya no lo que vamos a avanzar en clase teórica, sino ya va a ser la clase de esta. Va a ser la última clase que llevemos la próxima semana. Bien. Estén atentos. Intentaré que la nueva tarea la tengan ya lunes. Si no, máximo martes lo van a tener. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta. Si, no han empezado los exámenes, ¿no? No, doctor, Entonces, empezamos. han debido tener una mala noche de viernes seguramente. Se las ve muy adormiladas, un poquito desganadas. Entonces, mejoren, mejoren, descansen. El cuerpo también necesita descanso. Ya, muchachos, muchachas, nos vamos viendo el próximo sábado. Chao, Hasta chao. luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao. No te olvides, Yahara, a pesar de que creo que han entrado los 16, ¿no? Sí, ahora hay 17, 16, ahora sí hay 16. Se 16. salieron, pero ya saqué foto que son 17 participantes. Uy, entonces uno ha venido que no sabe venir, así que me pasas la lista. Ahorita creo que se salió, no sé. Sí, Sí, doc, ya le paso. ya, listo. Ya está. Entonces nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, doc. Chao, chao.